Y bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos haciéndole a eso. El tema cuando uno lanza algo a las redes sociales es que en algún momento alguien lo ve. Y ese es el momento en que Dios toma la vida de las personas. Eso se queda ahí en la nube, eso se queda ahí por mucho tiempo. Como yo les digo a quienes me critican o a quienes pues critican en buen sentido o en mal sentido también. Lo que yo no, nunca estoy buscando es 1000, 2000, 4000, 5000 seguidores. No, eso no me interesa. Lo que nos interesa realmente es dejar un trabajo reflexivo, claro, serio, y que alguien en algún momento vea esto o ustedes lo compartan y entonces podamos contar con una persona más arrepentida eh, en este mundo. Y eso está multiplicando mucho mi trabajo pastoral de asistencia espiritual a través de la web. A veces ustedes han notado que me levanto y todavía estoy un poco disfónico y es porque es que este ejercicio de estar hablando todo el día no es fácil. Así que muchas personas llaman para confesarse, muchas personas llaman para descargar su corazón de tanto dolor y tanta herida que han recibido en la vida. Y estoy muy contento porque muchos de ellos se están conectando en este momento por TikTok y nos están siguiendo. Así que les animo a orar por esto y también les animo a estar atentos a tener su cuadernito de notas y guardar esto en sus corazones. Ya estoy transmitiendo esta videollamada con ustedes. Empiezo entonces a transmitir en vivo eh, con los señores de TikTok. Y a ustedes les pido entonces reducir la imagen de la pantalla, perdón, y empezar a leer juntamente conmigo, a mirar juntamente conmigo el documento que les he enviado. Yo cierro aquí mi pantalla también y voy a abrir el documento para poderlo leer más fácil. Así que vamos a empezar entonces en oración. Le doy la bienvenida en este momento a todos los que se nos están uniendo a través de la red social de TikTok. Estamos muy contentos de tener la compañía de ustedes. Ya hemos notado que muchos se han convertido en seguidores fieles de este espacio. Otros llegan por primera vez y estamos orando para que Dios nos tenga a todos unidos como un solo cuerpo. Es realmente la idea, es el propósito de Dios, que estemos juntos como hermanos, buscando todos los días, juntos, la presencia de Dios. Empecemos entonces con una oración pequeña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por este día. Gracias por preparar nuestro corazón para el mensaje de hoy, que es fundamental para nuestra comprensión de la fe cristiana y las dificultades que ha tenido esta fe cristiana a través de la historia. Gracias, amado Señor, por cada uno de mis compañeros, amigos y hermanos que se conectan a través de TikTok. No tengo mucho tiempo para estarles saludando a ellos, pero a todos ustedes una cordial bienvenida. Vuelvo y les insisto, quienes deseen recibir el material didáctico que envío junto con cada una de estas reflexiones, envíen la palabra oración al WhatsApp más 57 317 248 9541. Vuelvo y les recuerdo a mis amigos en Facebook que están conectados, nuestra modalidad no es subir personas para tener diálogos eh, todos los días y acerca de ciertos temas, ¿no? Aquí es simplemente un discurso, eh, casi que una cátedra, una hora cátedra de teología aplicada y pastoral, y luego hacemos una oración y luego tenemos entonces oportunidades, si ustedes envían este mensaje por WhatsApp, de tener conversaciones al respecto ya de forma privada. Aprovecho para invitarlos, quienes necesiten descargar su corazón delante de Dios,
afinar su relación con Dios, quienes crean que estén sometidos a fuerzas espirituales malignas, quienes tengan problemas en su matrimonio, quienes tengan problemas en su trabajo, con sus economías. Por favor, no dejen, no sufran solos, llámenos, contáctenos. Hacemos una cita programada de asistencia pastoral por videoconferencia y vamos todos encontrando a Dios en nuestro camino. Muy bien, el tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama, discúlpenme, empezamos a llegar tarde. Denme un segundo, yo admito a alguien al menos esta vez, pero es que esto sí es muy molesto estar haciendo esto permanentemente. Ok, sigo entonces con el tema. Es que me toca cerrar la pantalla y volver a abrir la otra porque no me da. Mi pantalla, perdone, es un poco pequeña y yo ya tengo que tener un poquito la letra ampliada, entonces tengo que cerrar una de las dos pantallas para poder continuar. Bueno, el tema de hoy es el sincretismo como forma de idolatría. Hace poco estuve acá, en Facebook, perdón, ofreciendo un taller seminario acerca de la idolatría. Mayormente participaron en ese taller pastores de iglesias no católicas, algunos sacerdotes seminaristas y algunos laicos que tienen también funciones de evangelización en sus grupos eclesiales. Uno de los temas que abordamos acerca de la idolatría es la consecuencia tan grave que la idolatría ha traído a través de la historia del pueblo de Dios. Es un pecado devastador, devastador. La idolatría ha sido la causa por la cual Dios se ha apartado a través de la historia de su pueblo Israel, e Israel ha terminado haciendo lo que no debe delante de Dios y sufriendo esas consecuencias. Estuvieron desterrados en el exilio en Babilonia, luego perdieron de nuevo el control de su nación, fueron, ¿cómo se llama? Les ganaron la guerra, ya al final los romanos, Jesús le tocó venir a una fracción del pueblo judío que era dominada por los romanos. La dispersación del pueblo judío durante toda la historia no es un acto eh, improvisado desde la perspectiva teológica de Dios, es la consecuencia de la idolatría. Algunos se preguntan por qué razón en Alemania fueron tan drásticos con los judíos y porque había tanto resentimiento con los judíos, cosa que aprovechó el nacionalsocialismo con Hitler como líder a la cabeza para exacerbar el ánimo del pueblo en contra de los judíos. Y es que los judíos que estaban allá unos 40 años antes de la Segunda Guerra Mundial fueron los protagonistas de cosas realmente bárbaras en el sentido de moral, en el tráfico humano, estaban muy inmersos en negocios de usura, de prostitución, es decir, estaban haciendo exactamente lo que no deberían de estar haciendo toda vez que se trataba del pueblo de Dios. Mire cómo fueron las consecuencias, mire cómo hasta 1940 y algo, 30 y algo, perdón, apenas viene después de muchos siglos a tomar Israel nuevamente posesión de un pedacito de tierra. No es exactamente la porción de tierra que Dios les había dado. Y mire cómo siguen ellos teniendo problemas en la región donde están. Dios es fiel a su pacto. Dios siempre va a estar eh, cuidando de su pueblo, pero no podemos ser ciegos y no podemos desde nuestra perspectiva cristiana, porque es que no somos judíos, somos cristianos, comprender el trato que Dios tiene con esta nación. Es un tema muy delicado, muy espinoso, pero no es el tema de nuestra conversación en esta mañana.
solamente vamos a hacer un paso por la historia. Antes de hablar de lo que es la idolatría, definamos algunos elementos que conforman una religión. Y cuando hablamos de religión, bien podemos estar hablando del budismo en sus múltiples formas de mirar la deidad. Estamos hablando de los árabes, del Islam, y estamos hablando de los cristianos, obviamente, y otras religiones. Cualquier tipo, el satanismo es una religión. Así que todas estas religiones tienen unos elementos en común. Y aquí los estamos mirando, los voy a empezar a decir rápidamente, voy a entrar en detalle solamente en uno o dos. Para continuar, les dejo la tarea de leer el documento. Toda religión entonces tiene unos aspectos constitutivos, como las creencias, también los rituales. También tenemos unos valores y una ética que propone cada, cada religión. Tenemos también la comunidad religiosa, los textos sagrados. Tenemos las experiencias espirituales propias de cada religión. Tenemos líderes en cada una de estas religiones, y también tenemos símbolos, que son los objetos, imágenes o signos que representan lo sagrado en las creencias de determinada religión. Y por último tenemos entonces la cosmología. Es una explicación del origen del universo, la vida y el lugar del ser humano en el cosmos. Esta cosmovisión es muy particular de cada religión. O sea, no ve el mundo de la misma manera un musulmán que un cristiano, y no ve el mundo de la misma forma un cristiano que un judío. En cuanto a los textos sagrados, las escrituras o documentos que contienen las enseñanzas de cada religión, sus leyes espirituales y normas o dogmas son muy diferentes y muy particulares de cada una. Quiero aclarar aquí que el cristianismo en sí mismo es una sola religión que tiene expresiones. Una expresión del cristianismo es la catolicidad. Dentro de la catolicidad vamos a encontrar tres espacios, básicamente: la catolicidad inglesa o anglicana, la catolicidad de Roma y la catolicidad de las iglesias ortodoxas de Oriente. Y allá hay muchas iglesias ortodoxas de Oriente, pero eso no es un solo bloque. Las iglesias o los grupos eclesiásticos que se formaron con ocasión de la reforma protestante, de la reforma de la iglesia del siglo XVI, no son religiones aparte, simplemente son denominaciones cristianas. Todos somos cristianos, solo que ellos son una denominación cristiana particular. Desafortunadamente, y aquí empezamos a tener problemas, el segmento evangélico, mal llamado evangélico, vuelvo y repito, porque todos somos evangélicos, o sea, el segmento de este tipo de reforma se apropió del nombre cristianos. Una interpretación muy legalista y muy literal de ciertos textos bíblicos les lleva a ellos a afirmar que ellos son cristianos, son los únicos cristianos que existen. Y entonces se polarizó el espectro católico, la parte católica, y entonces, sobre todo la Iglesia romana, se define como católicos. Entonces, para el siglo XXI, una cosa es ser católico y otra cosa es ser cristiano. Ni el uno ni el otro están en lo correcto. Vuelvo y repito, todos tenemos el evangelio como norma, y si se quisiera utilizar ese adjetivo de evangélicos, que me parece una palabra muy peyorativa, entre otras cosas, entonces no estamos haciendo justicia. No hay católicos necesariamente, ni hay evangélicos. Somos cristianos que tenemos una cosmovisión, una cosmología muy particular de cada grupo eclesial. O sea, aquí yo quiero que esto nos quede un poquito claro. Tenemos una visión muy clara del origen del mundo, de cómo debe ser la vida y el lugar del ser humano en el cosmos.
Eso va a definir fundamentalmente la ética y la moral que propone cada grupo religioso, cada denominación o cada religión, según como lo que estemos mirando. La definición del sincretismo, entonces, es la unión o la mezcla de diferentes sistemas de creencias, religiones o culturas, resultando en una nueva cosmovisión o práctica que incorpora elementos de las tradiciones originales de cada una. Es decir, un sincretismo es la fusión de el islamismo con el judaísmo, por decir algo. Hay personas que toman del islam y hay personas que toman del judaísmo enseñanzas y a partes muy particulares de cada una de estas dos posturas religiosas, de estas dos cosmovisiones, y hacen una sola muy particular para ellos. Entonces, eso se llama sincretismo. El sincretismo se origina por la cercanía y por la fusión cultural. Cada día más nosotros en el planeta Tierra somos una aldea global que nos estamos uniendo a través de la tecnología, de una cantidad de cosas. Y es muy difícil separar la visión que trae del mundo una persona que no mire la deidad o el ser divino o el ser de Dios como yo lo hago. Pero en aras de la convivencia, en aras de los negocios, en aras de la, qué sé yo, de la relación humana, entonces terminamos siendo influenciados e influenciando la cultura religiosa de otras personas. Y se originan entonces algunas derivaciones que toman de un lado y del otro, vuelvo y lo repito, y a eso entonces le llamamos el sincretismo. Este fenómeno ocurre de manera consciente o inconscientemente. Y es común en contextos donde hay interacción o contacto entre diversas culturas, ya lo acabo de decir, como la colonización. América Latina fue colonizada por España por allá en 1500 algo hasta 1800, y eso derivó en una mixtura, en, una, en, una, en un sincretismo de la cosmovisión de los hispanoparlantes. Un fenómeno muy marcado, lo vemos en toda Latinoamérica, pero de una manera bastante marcada lo vemos en México, con su cultura de la muerte y cosas así por el estilo, y una profunda visión religiosa de la vida, ¿no? De todas maneras, allí en ese sincretismo es difícil ubicar el papel del ser humano. Ellos que se consideran, muchos ya están considerándose cristianos reformados, otros siguen llamándose católicos, pero como quiera que sea, a cada una de estas esferas le cuesta trabajo ubicar su papel como ser humano, cuál es el papel del ser humano en la sociedad contemporánea, debido al sincretismo, porque si tuvieran una visión clara teológicamente de su postura religiosa, no sería difícil encontrar esta respuesta, pero desafortunadamente así es. Vamos a mirar entonces el sincretismo a través de la historia. En el Antiguo Testamento, el sincretismo se refiere a la mezcla o fusión de creencias, prácticas religiosas de diferentes culturas, a menudo en el contexto de la adoración de Dios y el culto israelita. Algunos ejemplos y aspectos claves incluyen lo siguiente. En algún tiempo, y no por pocas ocasiones, a través de la historia, hubo momentos históricos donde Israel se dedicó, igual que las naciones vecinas, a darle culto a Baal. Baal era un ídolo muy popular en las naciones vecinas que no tenían el llamado de Dios, que no tenían un pacto con Dios. Así que este Dios Baal, que después en la exorcística podemos establecer que es un demonio que todavía sigue actuando, solo que de una manera mucho más inteligente y más elaborada. El culto a Baal era algo que practicó mucho tiempo y en determinados momentos de su historia Israel.
Eso hizo que Dios, a través de los profetas, calificara esta conducta como idolatría. Si definimos el primer mandato que Dios le dio a Israel a través de Moisés, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, eso, ni las adorarás, ni te arrodillarás ante ellos. Tenemos que Baal era una imagen muy popular, a la cual se le adjudicaban, se le atribuían poderes divinos, facultades divinas, propiedades divinas, y a ellos se inclinaban la mayoría de los pueblos y terminó también Israel haciéndolo. Inclusive en muchos reinados, en algunos episodios de los reyes de Israel, llevaron al pueblo a cometer este gran pecado de idolatría, inclinando el corazón del pueblo a adorar ídolos, no solamente a Baal, estaba Astarte, bueno, muchos dioses paganos. Las influencias de otras culturas, los israelitas, al convivir con pueblos como los filisteos, los moabitas y egipcios, a menudo adoptaron aspectos de sus religiones y rituales, lo que los llevó a conflictos con la ley mosaica, los llevó a tener conflictos con la ley de Moisés. Entonces había tensión entre los líderes del judaísmo y quienes se habían entregado de por sí a estas prácticas eh, mixtas o sincréticas de la religión. Los profetas se opusieron siempre a este tipo de sincretismo. Elías, Jeremías, Isaías consideraron el sincretismo y llamaron al pueblo a regresar a la adoración exclusiva al Dios de Israel, denunciando estas prácticas sincréticas que comprometen la integridad del culto. Y es que aquí está lo más delicado de todo. Este sincretismo en Israel los llevó a deformar la forma cultural que Dios le había dado por instrucción a Moisés y empezaron a adorar al Dios de los hebreos, a Yahvé, lo empezaron a adorar en la misma forma o con elementos propios de la adoración a Baal y a otras deidades que se consideraban así dentro del paganismo. El impacto en la identidad de los israelitas. Como les digo, toda religión tiene una cosmovisión específica, así que este sincretismo que se infiltró y llegó a formar parte de la cultura de los israelitas, tuvo una, fue siempre una seria amenaza a la identidad de la fe que ellos tenían, que habían heredado de Moisés, llevándolos a episodios de juicio y restauración del pueblo de Dios, como se narra en los libros proféticos e históricos. Siempre vamos a estar encontrando en el Antiguo Testamento que pierden la guerra, que son desterrados, que a veces ganan la guerra, pero todo, la raíz de todas estas cosas es el juicio de Dios, la voluntad permisiva de Dios para que otras naciones le demostraran a Israel que necesitaban tener la protección divina. Muchas veces, incluso en medio de las batallas, Israel cuenta que Dios les ayudaba de una manera sobrenatural. Y es que ni así entendían que debían dejar el sincretismo religioso. Ya en el Nuevo Testamento, el sincretismo del Nuevo Testamento se refiere a la mezcla de creencias, prácticas y rituales de diferentes tradiciones religiosas. Aunque no se menciona específicamente el término sincretismo, se pueden observar influencias de la cultura helenística, del judaísmo en los escritos del Nuevo Testamento. Algunos ejemplos incluyen, en el contexto cultural, los primeros cristianos vivieron en un entorno plurirreligioso, donde cohabitaban diversas creencias, lo que llevó a la adaptación de ciertos conceptos culturales y filosóficos. Bueno, aquí vamos a aclarar un poquito este punto. Cuando Jesús vino a este mundo,
obviamente, ya lo dije hace un momentico, el Israel, el pueblo judío que había allí tenía una influencia fuerte de sus gobernantes, de sus invasores, de sus opresores, que para este caso eran los romanos. Los romanos habían también tomado posesión del país de los griegos, solo que la cultura griega era tan sofisticada, la forma de pensar de los griegos era tan elaborada, que fue admirada por los romanos. Entonces, la clase alta de los romanos hablaba griego y entendían la cultura griega, y la clase baja de los romanos no lo hacían. Así que en esa discusión, en ese panorama, los líderes de Israel tenían que tener puntos en común de diálogo con los gobernantes locales. Recuerden ustedes cómo los señores del Sanedrín, cuando prendieron a Jesús, tuvieron que ir de Herodes a Pilatos, que obviamente eran de la clase alta, y los argumentos que usaban con ellos no necesariamente eran argumentos de la cosmovisión judía. Ellos tenían que utilizar argumentos que fueran comunes a la cosmovisión pagana, básicamente influenciada por los griegos que tenían estos gobernantes. Por otro lado, tenían que interactuar con el vulgo, con la clase baja, clase media no había prácticamente. Así que allí era un clima de mucha tensión. Ustedes son paganos, nosotros somos el pueblo de Dios. Y así se formaban entonces se formaron movimientos como los elotes y otro tipo de grupos que hoy podríamos denominar guerrilleros, para luchar contra la dominación romana. Tenían una cosmovisión completamente diferente. La influencia del pensamiento griego en esa época, cuando Jesús muere y ya los discípulos, llamados ahora apóstoles, están predicando el evangelio, es un esfuerzo muy grande para apóstoles como el apóstol Pablo y Pedro tomar la pureza de lo que Dios dijo en la revelación a Israel y lo que confirmó a través de los profetas, la pureza, sin ninguna mistura de influencia ancestral en ellos, ¿no? Y con esa pureza empezar a evangelizar una sociedad pagana prácticamente, porque los judíos con sus prácticas de sincretismo prácticamente que casi también venían a ser paganos. Así que en ese contexto, predicar el evangelio de Jesucristo no era sencillo. Habían algunas personas muy eruditas para la época que tenían unas formas muy específicas de pensamiento. Fueron unos movimientos filosóficos, o sea, formas de pensar que pasaron a la historia con el nombre del estoicismo o el platonismo. Recuerdan todos los que hemos estudiado filosofía quién fue Platón, reflejando ideas sobre espiritualidad y la moral. Es decir, una cosa era la moral y la espiritualidad que proponía el cristianismo naciente, y otra cosa era la ética que proponía y la moral que proponían formas de pensamiento como los estoicos y los discípulos de Platón, que como quiera que sea, un gran filósofo, pero no era Dios. Así que todo esto influenciaba las prácticas religiosas. La iglesia cuando nace no tiene una liturgia establecida y clara, apenas está empezando a desarrollar una relación con Dios, y a través de la historia la iglesia va formando y va tomando conciencia de la estructura sacramental que debe acompañarla. Así que esas prácticas religiosas en principio eran muy primitivas y bastante influenciadas entonces por las costumbres paganas. Un ejemplo es cuando Pablo le escribe a la iglesia y les dice cuál debe ser la conducta que ellos deben adoptar cuando vayan a celebrar la cena del Señor. No se llamaba Eucaristía, se llamaba la cena del Señor. Y Pablo dice que muchos estaban ya borrachos
y muchos comían en exceso como si no tuvieran comida en sus casas. La cena del Señor se había convertido en una bagatela, se había convertido en una práctica pagana, porque muchas de esas réplicas de festines donde había bebida, comida y posteriormente se pasó al satanismo la práctica de orgías sexuales. Esa era realmente la celebración pagana que posteriormente ya en la modernidad nosotros lo vemos como práctica de los seguidores de Satanás, las famosas orgías. Es lo mismo, tienen vino, tienen licor, tienen buena comida y tienen sexo en orgías horribles y otro tipo de cosas. Entonces, esa influencia, obviamente sin orgías, pero esa influencia estaba entrando en la iglesia y era un gran esfuerzo de los apóstoles, lo vemos en los escritos de Pablo, para instruir a la iglesia, específicamente a algunos grupos, como lo veíamos en la reflexión de ayer o de antier, creo, para no caer en mixturas, para no caer en prácticas judaizantes. Y esta era una gran lucha para el pueblo, para el cuerpo apostólico de la iglesia. Bueno, el Nuevo Testamento entonces también muestra debates sobre la inclusión de gentiles, sobre los apóstoles, como Pablo. Él impulsó la fe en Cristo que superaba las barreras del judaísmo. El judaísmo, como quiera que sea, estaba esperando un Mesías y tenía una cosmovisión muy deformada de lo que debería ser el Mesías. No comprendieron el mensaje de los profetas. Pero con todo y eso, cuando Jesús muere, algunos judíos aceptan, aceptan que Jesús sí pudo haber sido el Mesías. Pero como quiera que sea, debido a su práctica de sincretismo religioso, ellos querían que los nuevos cristianos que no tenían esa costumbre judía, esa forma de mirar judía, tendrían que ceñirse a algunas prácticas judaizantes como la circuncisión que veíamos en estos días. Así que las advertencias en los escritos apostólicos son muchísimas. Muchas son las exhortaciones, especialmente en las epístolas, que advierten contra la mezcla de enseñanzas cristianas con doctrinas de falsos maestros y prácticas paganas. En resumen, el sincretismo en el Nuevo Testamento refleja la interacción y la tensión entre la fe cristiana que apenas emergía y el sincretismo de diversas corrientes culturales y religiosas que había en la época, sobre todo cuando se dieron a la tarea de evangelizar a los no judíos. Vamos a mirar un profeta que fue, desde mi perspectiva, fundamental en esta lucha contra el sincretismo, un profeta bastante cuestionado en el Antiguo Testamento desde el punto de vista moral, pero hoy no vamos a entrar a esas cosas. Hoy vamos simplemente a mirar lo que el profeta Oseas, el papel que el profeta Oseas jugó en su momento, unos 800 años antes de que llegara Jesús a habitar entre nosotros. Él estaba ejerciendo su ministerio. Así que en su tiempo, Oseas denuncia el culto y la adoración a los ídolos a lo largo de todo el libro de Oseas. Hay algunos pasajes clave que destacan esta temática y vamos entonces a citar ahora sí la escritura en el profeta Oseas con relación al sincretismo. Oseas 4, 6 y 7 dice lo siguiente: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, la clase sacerdotal en aquella época estaba llamada a conservar la tradición y la pureza del pacto, la pureza de la ley. Desafortunadamente, el pueblo se estaba destruyendo por falta de conocimiento. Entraron en esas prácticas de sincretismo. Y quiero rescatar que esta profecía, esta aseveración del profeta Oseas,
que hoy incluso se cita muchas veces en algunos espacios. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento, pero hasta ahí llegan los líderes religiosos de hoy. Pero ¿qué conocimiento? ¿Qué fue lo que verdaderamente destruyó al pueblo de Israel? Es esto, el sincretismo, que en la práctica cotidiana llega a ser idolatría. Así que Oseas expresa que el pueblo conoce, perdón, que el pueblo perece por falta de conocimiento y critica a los sacerdotes por permitir y practicar la idolatría, lo que incluye una fuerte denuncia del sincretismo religioso. Aquí yo quiero hacer la misma denuncia que hizo Oseas en su momento. ¿Cuántos sacerdotes conoce usted que están actuando como si fueran magos o si fueran brujos de Satanás? ¿Cuántos sacerdotes conoce usted que se atreven a decirle a una persona, usted tiene este maleficio que le hicieron a su abuelita y le pasó a su mamá y ahora lo tiene usted? ¿O cuántos sacerdotes y religiosos o líderes de la iglesia se atreven a entrar a una casa y decir, en esta casa hay algo malo, en esta casa no está el bien, en esta casa hay algo oscuro, en esta casa tiene que haber un entierro? Y adoptan exactamente la misma conducta de los hijos de Satanás. Yo creo que una crítica sana en este momento para la iglesia es que la iglesia, sobre todo las esferas católicas, no tienen sacerdotes, tienen chamanes, empezando porque los fieles están convencidos que el solo hecho de ser sacerdote faculta al individuo para tener, imagine aquí un recipiente con agua, entonces yo voy a poner mi bendición sobre esta criatura de agua y eso inmediatamente se santifica y Dios del cielo viene y ¡pum!, se mete ahí como si fuera Aladino. Entonces es un chamán. Dios no tiene nada que ver en el asunto. El bravo es el sacerdote que es capaz de meterlo en la botella en forma de agua o de aceite o como quiera que o la sal. Aún el uso de los sacramentales tiene una concepción sincrética derivada de las prácticas paganas que no hemos podido superar 21 siglos después de Cristo Jesús. Eso lo vamos a mirar enseguida con un poquito más de detalle. Oseas, en el capítulo 6, nos dice lo siguiente, versículos del 1 al 3. Vengan, volvámonos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. O sea, Él trajo juicio sobre nosotros y también nos va a sanar por su misericordia. Nos ha herido y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Obviamente esta es una profecía mesiánica. Nos dará, nos dará vida después de 2 días, el tiempo que Jesús pasó en el lugar de los muertos, y al tercer día nos levantará juntamente con Él en la resurrección y viviremos delante de Él. Mire, 800 años antes de Jesús ya Oseas estaba anticipando este ministerio de Cristo, pero Israel no lo entendió. Israel no lo comprendió y por eso no pudieron reconocer al Mesías cuando vino a visitarles en cuerpo, alma y espíritu. Conozcamos pues, dice Oseas, y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora. Él vendrá a nosotros como la lluvia de primavera para que riegue la tierra. Así veía poéticamente y lo describía Oseas a la venida de Cristo. Oseas entonces hace un llamado a la restauración, instando al pueblo de Dios, indicándoles que solo Dios puede sanar y puede restaurar. Finalmente, en el capítulo 10, en el versículo 2, Oseas dice, su corazón es fiel, ahora serán hallados culpables. El Señor derribará sus altares y destruirá sus pilares sagrados.
¿Por qué Dios cuando traía juicio a Israel lo primero que destruía eran los altares? Porque se usaban de una manera sincrética. En estos altares se rendía culto a Dios y también se rendía culto a Baal. Hacíamos las mismas cosas. Tomábamos elementos de Moisés para rendir culto a Dios y también tomábamos elementos de la práctica de Baal, del satanismo. Y así adoraban a Dios. Y eso es lo más grave que puede pasar en la vida de un cristiano. Y de eso se trata este devocional, de tomar conciencia de la forma en que aún nosotros estamos adorando a Dios con elementos importados de prácticas paganas. Ya lo vamos a ver enseguida. Bueno, en últimas, Oseas dice que el corazón del pueblo es un corazón dividido y que eso le lleva a la idolatría, haciendo un llamado a la adoración que mezcla símbolos rituales de otras naciones. Estamos adorando a Dios con prácticas satánicas, con prácticas paganas, y lo vamos a ver enseguida. Dejemos a Oseas, todavía me quedó ahí un versículo por leer, pero no lo voy a hacer en aras del tiempo. Voy a continuar entonces con el tema que quiero que quede claro para todos como conclusión. El sincretismo contemporáneo entre el cristianismo y las tradiciones espirituales como la nueva era, el espiritismo, el ocultismo y la brujería. Esto es un fenómeno que ha ganado mucha visibilidad en la actualidad, especialmente en contextos de búsqueda personal, espiritualidad, eh, visibilidad, alternativa y deseo de espiritualidad alternativa y deseo de encontrar respuestas a las complejidades de la vida moderna. Hay una cosa que Satanás está usando en contra de la iglesia y es que a la iglesia se le acabó el discurso. La iglesia se quedó imbuida, inmersa en los ritos, en que ellos son el gobierno de Dios. Ellos tienen como líder al vicario de Cristo. Su palabra es infalible. Ellos son Dios en la tierra. Ellos santifican a una persona y la mandan al cielo. Jesucristo, que viene a juzgar a los vivos y los muertos, no tiene nada que ver aquí. Ya está en el cielo. ¿Quién le dijo a la iglesia que ellos eran Cristo? La iglesia se quedó cortica en las respuestas que necesita la espiritualidad de todos los tiempos. Y eso le abre y le ha abierto y le abrió definitivamente las puertas a la brujería y al satanismo en medio de la comunidad religiosa. Las personas están buscando nuevas formas de espiritualidad, una espiritualidad alternativa. ¿Por qué? Porque la que propone la iglesia ya no es suficiente, no les creen, no nos llena. Necesitamos, como decíamos en estos días, el rema, aprender a hablar con Dios, pero la iglesia se quedó corta, la iglesia no enseña ese tipo de cosas. Así que estamos en este momento abocados a una comunidad que dice ser cristiana, pero que no es cristiana. Una comunidad religiosa que dice amar a Dios, pero que no ama a Dios. Una comunidad religiosa que dice ser salvos, pero que no son salvos. Y yo creo que en este momento estamos viviendo épocas más complejas incluso que las que le tocó vivir a los apóstoles allá en su momento, cuando Cristo muere y ellos empiezan a predicar el evangelio. Porque ahora nosotros tenemos 2000 años de evolución de ese sincretismo en medio nuestro. Hay prácticas religiosas que están avaladas hay prácticas satánicas que están avaladas por la iglesia, las practican los líderes de la iglesia. Mire, vamos a hablar del cristianismo y la nueva era. De pronto me les voy a pasar 10 minuticos, espero que cuenten con el tiempo necesario. Aquí vamos a terminar este tema porque no lo podemos dejar inconcluso, nos faltan solamente 2 o 3 aspectos y ya terminamos. La nueva era es un movimiento espiritual contemporáneo que abarca una variedad de creencias y prácticas.
muchas de las cuales promueven la autoayuda. Todos aquellos libros de autoayuda, todos aquellos libros del poder de la intención, todos aquellas frases que dicen el poder de la palabra, lo que tú dices con tu palabra, eso es lo que vas a tener, como si fuéramos dioses. La única palabra que crea realmente es la palabra de Dios. Nosotros recreamos cuando hablamos la palabra de Dios. Desatamos la potencia creadora de Dios, pero nosotros, ni usted ni yo, podemos crear nada. Así que dice, todos estos libros de autoayuda, control mental, el método Silva, todo este tipo de cosas, la espiritualidad holística, la conexión con el cosmos, ahora le damos al universo facultades de Dios, alinéese con el universo y el universo le va a traer prosperidad. El universo es el que bendice, mejor dicho. Ya Dios pasó a la historia, es el universo, según la nueva era. Y la creencia en la sanación a través de energías, con los cuarzos, con ciertas prácticas de imposición de manos. No crean ustedes que solamente los cristianos practicamos la imposición de las manos, también lo hacen y mucho, mucho más lo practican en la nueva era. El cristianismo, por otro lado, ha sido históricamente monoteísta y enfocado en una relación personal con Dios a través de Jesús. Sin embargo, en algunas corrientes contemporáneas, ambos sistemas se fusionan de manera compleja. A mí me da dolor ver páginas en Facebook donde hay sacerdotes que están bendiciendo hierbas y están bendiciendo aguas y traiga la agüita que yo se la bendigo desde aquí, se la tiene que tomar de esta manera. Eh, hablan de los chakras, hablan de la energía que sana, hablan del cosmos, hablan del universo y terminan hablando de brujería. Hace poco tuve una seria discusión a través de los medios y casi que jurídicamente con un pseudo obispo argentino que es un satanista, en esencia es un satanista muy disfrazado y se vende como el exorcista más eh, avesado y poderoso en Latinoamérica. Y no me da miedo decir su nombre, Manuel Adolfo Acuña. Ha sido invitado a las altas reuniones sobre el tema del exorcismo en el Vaticano y es reconocido como una autoridad mundial en el tema. ¿Y quién lo reconoce? Los mismos que están en el ambiente de sincretismo. Tuvimos unas serias discusiones, muy serias discusiones. Y obviamente terminamos guardando silencio prudente porque los medios de comunicación y estos no son medios para estar peleando porque nuestras discusiones entonces confunden más las personas que son neófitos en la materia. Aquí en Colombia hay muchos, muchísimos. Cada rato me llegan a mí, monseñor, es que a mí me mandó donde usted una persona que conocí. ¿Y quién es esa persona? Un angeólogo. Ella se llama Fulana de Tal. Bueno, ¿y a usted quién, desde cuándo visita usted esta angeóloga? No, lo que pasa es que yo soy muy amiga de una monjita y del padre Fulano, y él fue el que me dio el teléfono de esta angeóloga, porque me dijeron, vea mi hijo, si usted necesita ayuda, vaya donde esta persona, porque aquí no es. Aquí lo van a confundir. Vaya ya que allá sí le van a ayudar. Y cuando la angeóloga se dio cuenta que realmente sí había que luchar con Satanás, entonces ellos les da miedo porque están especulando en lo que no conocen también y ahí sí lo mandan donde el exorcista. Ustedes no imaginan el dolor que eso produce. Vemos la iglesia y no sabemos a qué atener. Cristo como maestro espiritual, así muchos cristianos llaman a Jesús. Tenga cuidado con las personas que se refieren a Cristo Jesús como un maestro espiritual. Porque un maestro espiritual entonces lo ponen al mismo nivel de Buda, lo ponen al mismo nivel de Mahoma, lo ponen al mismo nivel de todos los iluminados que se hayan visto en la historia.
Algunas personas dentro del movimiento de la nueva era reinterpretan a Jesucristo como un ser iluminado o un maestro ascendido, enfatizando su papel como guía espiritual más que como hijo de Dios, único y salvador. La nueva era nunca le va a decir que Jesucristo fue el Hijo de Dios que bajó del cielo a establecer el reino de Dios en este mundo. Recuerden la pregunta clave que Jesús le hizo a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió: tú eres el Hijo de Dios que bajó del cielo. Y Jesús le dijo: te felicito, Pedro, te alabo esta respuesta porque sé que no la recibiste de ningún hombre, sino que te la reveló mi Padre que está en el cielo. Y sobre esa roca, sobre esa afirmación, voy a edificar mi iglesia. Lejos de edificar la iglesia sobre un hombre iletrado, pescador y burdo y de mal carácter, que traicionó a Jesús 3 veces como Pedro. Sería una locura, un Dios perfecto, la sabiduría perfecta, la omnipotencia y la omnisciencia concentradas en un ser divino. Trabajar 5.000, 6.000 años de historia para venir a fundar la iglesia en un personaje de estos. Eso no se le ocurre sino a un grupito que son una iglesia-estado, que les interesa más el poder económico y el poder político que la salvación de las almas. No les interesa. No les preocupa. Créame que no les está preocupando mucho ese tema. Y lo digo con respeto y lo digo con amor. Pero es que nos duele. Y tenemos que tener capacidad de autocrítica. Y lo mismo que está ocurriendo allá ocurre también en nuestra iglesia, en la iglesia anglicana. Peor, en la iglesia anglicana, el sector progresista, digámoslo de esa manera, o la iglesia episcopal está ordenando mujeres, homosexuales, promueven la adopción de niños por parejas del mismo sexo, casan homosexuales. Bueno, ni para qué seguimos. Así que no es solamente ellos. Toda la iglesia está inundada de nueva era y de sincretismo religioso. Bueno, seguimos entonces con otro aspecto eh, eh, de la nueva era. Ellos hablan de Cristo Jesús como maestro y también promueve una práctica que se llama la sanación energética. En la nueva era, prácticas como la del Reiki, sanación cuántica o la mediación guiada se combinan con oraciones cristianas. Algunas personas que practican estas formas de sanación creen que pueden invocar tanto a Dios como a los ángeles. Ojo con eso. Maestros espirituales o entidades de otras tradiciones para canalizar energía que cura. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? ¿Cuántas personas líderes en los grupos de oración, en sus comunidades religiosas, que aparentemente están muy cercanos a Dios, aparentemente están muy cercanos a la iglesia, le están hablando a ustedes de sanación cuántica, de meditación guiada, le están hablando a ustedes de algunas oraciones que en clave cristiana, pero están cumpliendo exactamente la misma función y el mismo rol de estas mantras, de estos mantras que ellos utilizan? Algunas personas de estas practican la sanación y creen que pueden invocar a Dios igual que a los ángeles. Para este tipo de católicos, y yo creo que aquí está como el 99% de todo el pueblo católico romano, ellos invocan a Dios y a los ángeles indistintamente y no tienen problema en adjudicarle el poder a un santo, a un ángel o al Dios mismo. Al final, o al grupo, ¿no? Porque cuando tienen un problema serio, entonces ellos acuden a las 4 cosas. Le hacen la novena al santo, se consagran al ángel o llaman al ángel y al medium, y entonces vamos a ver el angeólogo que me dice que el ángel no sé quién es mi ángel guía y que a mí me va a ir bien o mal, no sé. Y por último, entonces vamos donde el brujito, porque es que aquí lo que necesitamos es salir del problema. Cualquiera que haga el milagro está bien. Al final, ¿a quién le están adjudicando el poder de Dios? Y esta es una pregunta seria que yo le estoy haciendo
a todo el mundo cristiano que me está escuchando. Cuando usted en alguna ocasión se ha comportado de esta manera y de casualidad ha recibido el favor que pide, porque Satanás también puede hacer milagros, ¿a quién se lo ha adjudicado? Su, su cultura religiosa lo lleva a adjudicárselo a Dios. Y cuando usted hace eso, está idolatrando de la peor forma posible, así como lo hacía Israel, y va a recibir el mismo juicio, y peor aún, de lo que recibió Israel en su momento. Estamos jugando con candela, estamos haciendo cosas verdaderamente espantosas y temerarias. No conocemos el mundo espiritual y estamos jugando de una manera inadecuada a ser espirituales en ese sentido. El cristianismo y el espiritismo. El espiritismo es todo tipo de comunicación con los muertos o con espíritus que no sean humanos, llamados ángeles buenos, según los espiritistas, y ángeles malos, que son ya los satanistas, los demonios. El espiritismo es una tradición espiritual que sostiene que los espíritus de los muertos pueden comunicarse con los vivos, generalmente a través de los medios, aunque tiene orígenes en el siglo XIX con Alan Kardec. Algunas personas dentro del cristianismo han incorporado el espiritismo en sus creencias. Y dígamelo a mí, ¿cuántas veces usted le ha hecho la novenita a las ánimas del purgatorio? ¿Cuántas veces se ha subido en su carro y le ha dicho al alma de su mamá, al espíritu de su mamá que ya murió, venga mamita, siéntese aquí, acompáñeme que tengo que ir a Cartagena, mañana volvemos? Nos estamos comunicando con los muertos y eso es espiritismo. ¿A qué va usted a un cementerio? ¿A qué va a un cementerio? A hablar con el alma de quien ya no existe. De una hora que usted esté frente a esa tumba, yo le aseguro que 10 minutos son oración y el resto es hablar con él. Si hubieras hecho esto, si no hubieras hecho esto, pero yo te perdono, pero mira que esto, estamos hablando con los muertos. Hay un demonio, para que todos ustedes lo sepan, que está encargado de capturar el alma de aquellas personas que ingresan a cualquier cementerio en el mundo. Este demonio tiene nombre, me lo reservo, pero usted lo puede notar. Cuando una persona va a un cementerio y sale, su semblante no es el mismo con el que entró. Hay un áurea, hay un halo de lúgubre que lo envuelve. Su alma está capturada. Desde el primer momento en que pasa 1 metro de un cementerio hacia adentro, ya su alma no está pensando en la vida, está pensando en clave de muerte. Así que, ¿a qué va un cristiano a un cementerio? Hay ocasiones, y en la Biblia dice que Jesús fue a visitar la tumba de Lázaro y que María Magdalena, después de que murió Jesús, fue a visitar el sepulcro. Hay posturas cristianas y hay posturas sanas que nos pueden llevar a nosotros a ir a visitar un sepulcro, pero de eso hablamos otro día. Hoy no es el momento para hablar de eso. También la nueva era presenta a los ángeles como espíritus protectores. En ciertas formas de sincretismo, se considera que los espíritus de los muertos pueden actuar como guías espirituales o como ángeles protectores. Estos espíritus pueden ser invocados para obtener ayuda y guía, una práctica que se asemeja a algunas creencias cristianas sobre los ángeles, pero que pueden incorporar elementos del espiritismo como la comunicación a través de los medios. Bueno, hay rituales espíritas, espiritistas adaptados por los cristianos. Son la misma cosa del satanismo, pero en clave cristiana. Algunos movimientos cristianos sincréticos adoptan rituales espiritistas como sanaciones de contacto con los muertos o el uso de tablas espiritistas, aunque en un contexto cristiano, pero con una orientación centrada en el amor y la fe cristiana.
buscando aliviar sufrimientos o encontrar respuestas divinas a través de la espiritualidad, más que en la revelación directa de los espíritus. Es aquí cuando usted le proponen regresiones. Es aquí cuando usted le proponen estados hipnóticos. Es aquí cuando usted le proponen jugar con la tabla ouija. Ahora la tabla ouija ya no es una práctica de espiritismo para la iglesia y para muchas personas que se dicen abiertamente ser católicos. La tabla ouija es simplemente un juego. Y como es un juego, muchas empresas norteamericanas están haciendo venta, están produciendo la tabla ouija como si se tratara de un monopolio, un parqués o algo así para que los niños jueguen con la tabla ouija. El cristianismo y el ocultismo. El ocultismo se refiere a las prácticas espirituales y esotéricas que buscan el conocimiento de verdades ocultas, a menudo a través de la magia, la alquimia o el estudio de lo arcano, toda forma de adivinación de las cartas, las manos, la quiromancia, todo este tipo de cosas. En el cristianismo, el ocultismo es tradicionalmente visto con desconfianza o incluso se condena, pero hay formas de sincretismo que funcionan en ambos enfoques. La magia cristiana, cómo los cristianos nos hemos mezclado con prácticas mágicas en algunas tradiciones ocultas, especialmente aquellas influenciadas por el esoterismo. Se pueden practicar rituales de magia blanca. Allí es donde aparece el concepto de magia blanca y magia negra, que es un engaño de Satanás. Magia es mala. Magia no viene del poder de Dios. Dios no hace magia, Dios crea. Así que todo ese concepto viene de Satanás. Ese concepto de magia positiva y negativa, de brujería buena y brujería mala, es satánico. Usando oraciones cristianas o símbolos religiosos como el uso de crucifijos, rosarios o la invocación de santos y ángeles para realizar peticiones de protección o curación. A usted le dicen, tenga en su casa un altar con el santo fulano, 4 velas, tienen que ser de estos colores. Ahora la novenita del santo por ahí en alguna parte, y tiene que hacer, y le pintan una cosa tan misteriosa y tan rara y le terminan vendiendo la idea de que eso es lo que va a traer su bendición, la bendición a su vida, no la presencia de Cristo Jesús en su corazón a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos están inmersos en eso? ¿Cuántas velas y cuántos altares tiene usted en su casa? Hermano, en el nombre de Dios le pido hoy que salga de eso. ¿Cuántas imágenes que para nada le ayudan tiene usted en su casa? ¿Cuántas pencas ávilas, cuántas herraduras y cuánta porquería y basura tiene usted en su casa? ¿Cuántos libros de prácticas rituales? Si usted, escúcheme esto, hermano, si usted ha participado en regresiones, si usted se ha dejado hipnotizar de alguna manera, si usted se ha dejado leer lo que fue en vidas anteriores, si usted ha ido a que los angeólogos le dictaminen el futuro, hermano, yo le aconsejo tomar un taller de sanidad interior y liberación con este siervo de Dios. De verdad se lo aconsejo, porque usted no imagina la cantidad de escoria y de basura que todavía está guardando en su corazón y en su espíritu. ¿Cómo va a responder Dios nuestras oraciones en esas condiciones? ¿Cómo va Dios a bendecirnos de la manera en que necesitamos ser bendecidos en esas condiciones? El uso de los arquetipos cristianos dentro de la magia. Bueno, dentro de estas prácticas mágicas también se usan los sacramentales de agua, sal y aceite para ciertos rituales de purificación muy cristianos en las casas. Algunos practicantes del ocultismo y la magia cristiana cumplen arquetipos cristianos como herramientas espirituales. Por ejemplo, la figura de Jesucristo o de María puede ser utilizada simbólicamente en rituales de protección o de sanación, no solo como elementos de fe,
sino como representaciones arquetípicas del poder divino o de la intercesión espiritual. En algún momento, si ustedes quieren alguna claridad más concreta sobre algún punto de este documento, por favor, pidan una cita conmigo y con mucho gusto los estaré orientando. La astrología y el cristianismo esotérico. Algunos movimientos fusionan la astrología con las creencias cristianas, interpretando las constelaciones y los planetas como símbolos divinos que pueden tener un impacto en la vida humana. En esta visión, los signos zodiacales y otros aspectos astrológicos no se ven como algo contrario a la fe, sino como manifestaciones de la creación divina. ¿Usted todavía es de los que cree que si es Géminis tiene una doble personalidad? ¿O usted todavía cree que su fecha de nacimiento va a determinar el propósito que Dios tenía para su vida? ¿Usted todavía cree en esas cosas de la numerología? Me están diciendo que la I termina, se me acabó el tiempo. Eh, ok, a mis hermanos de TikTok, muchas gracias, se nos acaba el tiempo. La aplicación la que determina el tiempo en el aire. Les amo mucho, Dios les bendiga, les recuerdo, más 57 317 248 9541. Este es el WhatsApp, escriba la palabra oración y estaremos en contacto. Continúo entonces con una última consideración que es el yoga y por último entonces definamos el ejercicio espiritual que propongo para hoy. En sus propias palabras, hermano o hermana, haga una oración a Dios y nuevamente lea este documento que les he enviado. Recuerde estas explicaciones que yo les he dado para que el Espíritu Santo les muestre el sincretismo religioso que han venido practicando por su mala información o por las prácticas erradas de su grupo eclesial, de su iglesia, y pueda escribirlas en su cuaderno de notas. Hágalo, hermano. Ore a Dios. Dígale que le dé inteligencia después de leer de nuevo este documento que les he enviado, para que ustedes puedan escribir en qué áreas o de qué manera y en qué forma ustedes han practicado este sincretismo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu vida. Gracias, amado Señor, porque tenemos en este momento la exhortación de tu Espíritu en nuestras vidas. Queremos apartarnos de todo lo que sea prácticas satánicas, esotéricas, nueva era. Queremos ser purificados. Queremos ser simple y sencillamente tus hijos, amado Dios. Quita toda escoria de nuestra mente para que nuestras oraciones puedan ser atendidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Creo que todavía me están escuchando mis amigos en TikTok. Les invito a comunicarse conmigo de nuevo. Envíen la palabra oración al WhatsApp más 57, que es el código de Colombia. El teléfono es 317-248-9541. Si usted tiene amigos, familiares, personas que conozca que están bajo la influencia de Satanás por haber abierto puertas a través de una vida de sincretismo religioso, por favor, oriéntelos a comunicarse con nosotros. Y si usted tiene casos graves de consecuencias en su vida, como la ruina permanente, como los atranques, como un matrimonio que no funciona, como muchas cosas que son maldiciones satánicas a causa de la idolatría, les recomiendo desde el fondo de mi corazón contactar con nosotros para tomar
este taller de sanidad interior y liberación que tantas veces me he propuesto publicitar entre ustedes. En el nombre de Dios, gracias a todos mis hermanos que están en este momento en videoconferencia conmigo a través de Meet, a todos mis hermanos en TikTok. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias.